Saludos estimados estudiantes y sean bienvenidos al desarrollo del siguiente ejercicio. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar un ejercicio relacionado con el cálculo del área de una región acotada por una curva. El ejercicio se refiere al tema de integrales. Bueno, comenzamos entonces con el ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente, ¿no? Encuentre el área de la región acotada por la curva cuyo integral es desde el límite inferior A al límite superior B, cuya función es b menos x al cuadrado por el diferencial de x. Es decir, en el eje x, y las rectas sobre el eje x es x igual a menos 1 y x es igual a 2. Bueno, nosotros ya hemos tratado de avanzar. Como parte de la solución ya tenemos el gráfico acá en el ya propuesto, ¿no? Es decir, hemos graficado, hemos dibujado, hemos bosquejado la curva, en este caso la función es cuadrática y hace referencia a una parábola que se abre indefinidamente hacia abajo, cuyo vértice es justamente 0,9, ¿verdad? Es un cálculo ya muy elemental para calcular el vértice. Y obviamente también trazamos dos paralelas al eje Y que pasa por el punto o que corta en el punto x menos 1 y x es igual a 2. O sea, ya hemos tratado de avanzar con la solución de esto. Entonces, lo que nos están pidiendo a nosotros es calcular esta área, ¿no? Nuestro objetivo es calcular esta área que estamos acá escribiéndolo de parte roja, es decir, la parte celeste. Y esa área la calculamos utilizando justamente nuestros integrales, ¿no? Lo que vamos a hacer es utilizar los integrales. Entonces, el área, ¿no? De esta figura es aquella que está determinada por la parte inferior, la parte que está por debajo de la curva, ¿no? Es decir, de la parábola. Entonces, el área que vamos a calcular es esa parte celeste. No olvidemos que está acotada por esta curva que es la gráfica de una parábola, ¿no? Entonces el área está por debajo. Listo. Entonces para utilizar eso, nosotros utilizamos nuestros integrales y utilizaremos una fórmula muy conocida que es la fórmula del teorema fundamental del cálculo. Entonces la fórmula es la siguiente. Entonces vamos a escribirla por acá a manera de recordar, porque esto ya nosotros lo hemos visto en la parte teórica. Entonces la fórmula es el teorema fundamental de cálculo, ¿no? Y esa es la siguiente. Dice acá que es justamente el integral, ¿no? De un límite inferior que va desde A hasta un B, la función minúscula f de x por el diferencial de x nos da pues el integral ya en una función mayúscula, ¿no? La función mayúscula desde el límite superior, en este caso vendría a ser b, menos f minúscula, es el integral de la función, con respecto al valor del límite inferior. Bueno, esta es la fórmula que nosotros tenemos que utilizar para calcular el área de la región acotada por una curva, en este caso la parábola, ¿no? Bueno, entonces comenzamos como parte de la solución en la parte derecha. Ahí tenemos el espacio para poder trabajar en esa parte. Bueno, entonces iniciamos obviamente reemplazando y aplicando la fórmula del teorema fundamental del cálculo la función. Entonces acá reemplazamos. Entonces vamos reemplazando, ¿no? Vamos a reemplazar, ¿no? Vamos a reemplazar entonces. Para eso decimos entonces el integral de un límite inferior que va desde el punto menos 1 en x hasta el punto 2 en x. La función que está en estudio es 9 menos x al cuadrado, ¿no? Por el diferencial de x. Y según la fórmula, según la propiedad, dice que esto es el integral ya integrado, la función por eso es mayúscula,
de 2, límite superior, menos el integral f mayúscula de menos 1. Bueno, entonces significa que esto ya se integró y me sale pues una diferencia de integrales, ¿no? Límite superior con respecto al límite inferior. Pero bueno, vamos trabajando por partes. Bueno, entonces significa que vamos a tener que integrar, ¿no?, a esta función, ¿no? Tenemos que integrar a esta función. Entonces comenzamos integrando desde menos 1 a 2, 9 menos x al cuadrado por el diferencial de x, y esto es igual a, integremos, entonces acá tenemos 9x menos el integral de una potencia. Usted sabe que al exponente se le suma una unidad y lo divides también entre ese resultado. Entonces todo esto viene desde menos 1 como inferior hasta el superior, que es 2. Listo, entonces continuamos integrando acá esta parte. Menos 1 a 2, 9 menos x al cuadrado por el diferencial de x, ¿correcto? Y acá tenemos pues ya la reducción de 9 menos x, vamos reduciendo acá términos, y x al cubo sobre 3, ¿correcto? Que va desde menos 1 hasta 2. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es utilizar ya el teorema fundamental del cálculo para reemplazar los valores de menos 1 y 2. ¿Listo? Entonces acá decimos 2. Teorema fundamental, del cálculo. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué significa? Simplemente reemplazar los valores mínimos y máximos, límite inferior y límite superior. Entonces, el integral desde menos 1 a 2 de la función 9 menos x al cuadrado del diferencial de x tiene su correspondiente en. Comenzamos entonces, primero lo que vamos a hacer es reemplazar en esta función, teorema fundamental del cálculo, donde b representa el valor de 2. Entonces diremos 9 por 2, ¿no? Menos 2 al cubo, por supuesto, entre 3. Ya eso se le va a restar, ¿sí?, el reemplazo ahora de menos 1. 9 por menos 1 menos menos 1 al cubo sobre 3, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tenemos esa diferencia. Tenemos ese cálculo sencillo, ¿no? Es cálculo sencillo algebraico. Bueno, entonces acá trabajamos. Entonces, al desarrollar esto, obtenemos acá, por ejemplo, 9 por 2, 18. ¿No? 18 menos 8 tercios. Acá usted tiene, vamos calculando acá. Entonces, 18 menos 8 sobre 3, ¿no? Correcto. Entonces acá tienes tú 18 menos 8 tercios, ¿verdad? Menos 8 tercios menos, y acá en el minuendo tenemos menos 9. Acá menos 9. Y acá tienes menos 1 tercio, pero menos por menos se hace más, te queda menos 9 más 1 tercio. Entonces acá nos queda menos 9 más 1 tercio. Bueno, hacemos un cálculo muy sencillo, ¿no? Un cálculo algebraico muy sencillo y debemos llegar al resultado. Entonces acá vamos regresando, decimos, por lo tanto vamos terminando desde menos 1 a 2, ¿no? 9 menos x al cuadrado por el diferencial de x. Obviamente acá tenemos el resultado, ¿no? Decimos, pues, ¿no? 3 por 18, 54 menos 8, obviamente nos da 46, ¿verdad? Y acá me va a quedar menos 27 más 1, menos 26, por este negativo se hace más, ¿de acuerdo? Entonces acá simplemente tenemos acá el resultado de 46 tercios más
26 tercios. Ay, perdón, acá nos estamos confundiendo. 26 tercios. Entonces son homogéneas. Al sumar, usted va a tener 72 tercios, ¿no? 72 tercios. Que eso nos va a dar, pues, dividimos rápidamente eso y nos va a dar que el área es 24 unidades cuadráticas. Bueno, si está pues en metros sería metros cuadrados, si está en centímetros sería centímetros cuadrados.